Colosenses capítulo 2. Arraigados en Cristo. Ese es el título del sermón de hoy, Arraigados en Cristo. Le voy a dar lectura a los primeros 7 versículos de este capítulo 2. Dice lo siguiente: porque quiero que sepan qué gran lucha tengo por ustedes y por los que están en la Odisea, y por todos los que no me han visto en persona. Espero que con esto sean alentados sus corazones y unidos en amor, alcancen todas las riquezas que proceden de una plena seguridad de comprensión, resultando en un verdadero conocimiento del misterio de Dios, es decir, de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Esto lo digo para que nadie los engañe con razonamientos persuasivos, porque, aunque estoy ausente en el cuerpo, sin embargo, estoy con ustedes en espíritu, regocijándome al ver su buena disciplina y la estabilidad de la fe de ustedes en Cristo. Por tanto, de la manera que recibieron a Cristo Jesús el Señor, así anden en Él, firmemente arraigados y edificados en Él y confirmados en su fe, tal como fueron instruidos, rebosando de gratitud. En este día, hermanos, vamos a ver 2 cosas. La primera es luchando por conocer a Cristo, y también tenemos que luchar por permanecer en Cristo. Y cada uno de los que hemos llegado a ser iluminados, como dice su palabra, de que en algún momento se nos expuso al Evangelio, Dios en su gracia nos permitió escuchar y más que nada comprender ese mensaje. No se termina ahí la vida cristiana, sino que es una lucha continua por seguir conociendo a Cristo, y no nada más conocerlo, sino permanecer en Él. Cada uno de los mandamientos que nos viene en su palabra, cada una de las riquezas que debemos de seguir cultivando, es como si hubiéramos entrado en una mina que no tiene final. Siempre hay mucho trabajo que hacer para extraer las piedras preciosas, las verdades, las promesas preciosas que hay en la palabra de Dios. Y ese es el mensaje. Lo que tenemos aquí en nuestras Biblias es una mina insondable, donde cada día podemos encontrar distintos tesoros. Entonces, esa es la lucha que quisiera que lo planteáramos de esa manera. Cuando nosotros queremos arraigarnos en Cristo, es una figura que dejó el apóstol Pablo en esta carta, como si hiciera alusión a la agricultura. Conocemos que todas las plantas, los árboles, para que den buen fruto, para que crezcan bien, tienen que estar bien arraigados. Lo que vemos por encima, si es algo hermoso, si es un árbol de bonito follaje, es porque tiene una raíz sana y está en un lugar donde pues se le dan todos los nutrientes. Así es lo mismo en la vida cristiana, y debemos de luchar por ese conocimiento por Cristo. Entonces, que Dios nos ayude, hermanos, a sacar las aplicaciones para nuestra vida, y vamos a iniciar en este primer punto, luchando por conocer a Cristo. El apóstol Pablo continúa en esta carta a los Colosenses diciendo: porque quiero que sepan qué gran lucha tengo por ustedes y por los que están en la Odisea, y por todos los que no me han visto en persona. Se fijan en el uso de esta palabra: yo estoy luchando por ustedes. La vida del creyente no se termina simplemente viniendo a los pies de Jesús, haciendo una oración por fe, de que aceptamos su perdón, una oración de arrepentimiento para que Él derrame su gracia sobre nosotros. Ahí no se termina, sino que yo creo que más bien inicia una lucha, hermanos. Inicia una lucha que cada creyente debe de llevar a cabo. Y el apóstol Pablo nos dice que eso es una lucha, y por lo que nosotros percibimos de sus palabras es que Él tiene amor por los hermanos en la fe. Él dice: yo quiero que sepan qué gran lucha sostengo por ustedes. Entonces, Él nos está enseñando algo, hermanos. El apóstol Pablo dice: si Él puede externar esa virtud de preocupación por los demás, entonces yo creo que es algo que nosotros también deberíamos de considerar ver también en nuestras vidas. Es una carga genuina por ser sus hermanos en la fe. Si regresamos en el capítulo 1, los versículos 3 y 4, él ya había dicho al inicio de su carta:
Damos gracias a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, orando siempre por ustedes, pues hemos oído de su fe en Cristo Jesús y del amor que tienen por todos los santos. El apóstol Pablo también declara que él está enterado de ese mismo amor. No solamente está en el apóstol Pablo, sino que se regocija porque Epafras, recordamos el que funda esta iglesia, después de algunos años va y visita a Roma el apóstol Pablo y seguramente le estuvo dando ese informe bien detallado. ¿Sabes que la iglesia que Dios me permitió levantar por entender el mensaje de salvación, se aman? Ellos se aman y lo puedo ver porque se perdonan, porque se apoyan en los momentos difíciles, se gozan cuando hay bendiciones, también lloran juntos. Y no sé qué tanto le ha de haber dicho en ese informe que Pablo también se gozó y yo tengo que luchar por ellos. Yo también debo de enseñarles que es una lucha genuina que nos debemos de llevar mutuamente. Luchar para que los demás sigan creciendo en su conocimiento de Cristo. Entonces, una manera de demostrar prácticamente esto, hermanos, el amor a Jesús, lo encontramos en Primera de Corintios, en el capítulo 12. Fíjense lo que dice el versículo 26. Si un miembro sufre, todos los miembros sufren con él. Y si un miembro es honrado, todos los miembros se regocijan con él. De ahí, de esa verdad tan profunda que era en el apóstol Pablo, podemos entender que él luchaba, él se gozaba y él pues hacía todo lo posible para que crecieran en el conocimiento de Cristo Jesús. En el momento de que nosotros podemos ser parte del reino de Dios, nos debemos de gozar, hermanos, cuando algún otro hermano en la fe se goce. Y esto, hermano, es independientemente, entre más cercanos esté, pues yo creo que no batallamos en externar ese gozo o esa tristeza dependiendo de la circunstancia. Pero me gusta mucho lo que acabamos de ver en este versículo porque dice, hay algunos de ustedes que ni siquiera me conocen en persona. El viernes pasado yo les envié un mensaje porque se hizo un llamado de una agencia misionera que nos llamaban a la oración por los creyentes en Afganistán. Parecía que iban a hacer una operación para sacar a creyentes de ese país. Y yo creo que algunos de los que estuvimos en ese tiempo de oración pudimos derramar lágrimas sinceras, porque eso nada más lo pone el Espíritu Santo, hermanos. El poder clamar y sostener una lucha por nuestros hermanos en la fe es una virtud que debemos de poner mucha atención. Y aquí hay esa virtud a considerar. Yo creo que debemos de hacernos esa pregunta: ¿qué tan grande es tu carga por tu hermano en la fe? Voltemos lo más cerca posible a nuestros hermanos aquí en Peniel. No sé cuándo fue la última vez que tú y yo tengamos esa carga así bien fuerte y digamos como el apóstol Pablo, yo sufro por verlos crecer en el conocimiento de Cristo. De eso se trata la vida cristiana. No solamente es venir para que luchen por ti, sino que más bien tú también debes de luchar por ver que Cristo se ha formado en los demás. En el versículo 2 y 3, el apóstol Pablo continúa dando pues énfasis en esta enseñanza de luchar por conocer a Cristo. Leo lo siguiente: espero que con esto sean alentados sus corazones y unidos en amor alcancen todas las riquezas que proceden de una plena seguridad de comprensión, resultando en un verdadero conocimiento del misterio de Dios, es decir, de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y aquí vemos lo que perseguía Pablo en las oraciones. A mí me gustaría que disfruten a Cristo, que escarben, que se sumerjan en esas rincones del Evangelio donde pueden encontrar paz, donde pueden encontrar gozo,
donde pueden encontrar fuerza para seguir adelante. Ese conocimiento y comprensión por Cristo se llega, pero de una manera íntegra, hermanos. Quiero que pongamos mucha atención en lo que vimos en estos dos versículos, 2 y 3. Los voy a volver a leer, pero quiero que identifiquemos lo siguiente. Yo creo que hay 4 cosas que el apóstol Pablo buscaba. En su oración él pedía por aliento, unidad, comprensión y conocimiento de Cristo. Estas 4 cosas yo creo que las plasmó en este versículo el apóstol Pablo, y una cosa conduce a la otra. Me gusta mucho cómo un teólogo inglés que fue pastor bastantes años en España, él se llama David Burke, lo planteó de la siguiente manera: si tenemos estas 4 cosas o virtudes o situaciones específicas que pidió el apóstol Pablo, las debiéramos de desglosar como algo entrelazado. No podemos crecer en cada una de estas de manera separada. Si está pidiendo por aliento, eso mismo te debe de ayudar a crecer en unidad, también en fortalecimiento y comprensión pues del conocimiento de Cristo. Voy a volver a leer estos 2 versículos y tratar de ubicar estas virtudes. Él pidió por aliento. Fíjense cómo dice al inicio del versículo 2. Espero que cuando sean alentados sus corazones, ahí está la primera situación. Después él dice, llega a pedir por la unidad. Cuando sean alentados, dice, y unidos en amor, ahí va otro ingrediente. Teniendo eso, van a poder alcanzar todas las riquezas que proceden de una plena seguridad de comprensión. Entonces, si tú tienes aliento, eso te va a ayudar a la unidad. La misma unidad te puede ayudar a seguir alimentando ese aliento que necesitas. También te va a ayudar a crecer en conocimiento. Pero hasta aquí, hermanos, ese conocimiento es en cuanto a las verdades del Evangelio. Pero ese conocimiento todavía te va a llevar a algo más. Y es la 4ª cosa que pide el apóstol Pablo: conocimiento de Cristo. Lo que vemos en el versículo 4, final del versículo 3. Dice, todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y el 4, esto lo digo para que nadie, nos quedamos ahí en el 3. Ese tesoro y sabiduría del conocimiento, es decir, Cristo Jesús, como terminó el versículo 2. Entonces, son 4 cosas que debemos de crecer de manera integral, hermanos. Cuando tú vienes a la palabra y luchas por arraigarte en Cristo, tú vas a tener una mayor unidad con tus hermanos en la iglesia. Y hermanos, todo esto nos recuerda que crecemos juntos. Nosotros no podemos crecer tan fácil sin la ayuda de nuestros hermanos. Ellos también están luchando por nosotros. Es lo que había dicho también en el Evangelio de Juan. Nosotros debemos de amarnos unos a otros, y ahí es donde se manifiesta Dios. Ahí es donde, al ejercer los dones, lo que Dios nos ha dado, esas habilidades para bendecir a nuestros hermanos, ahí le ayudas tú a crecer, a madurar. Si tú tienes el don de exhortación, ahí vas a poder ayudar a tu hermano. Si tienes el don de misericordia, tú le vas a bendecir con esa otra manera. Y así vamos a crecer de una manera normal. Este mismo hermano, este teólogo inglés, David Burke, decía, tú no ves a un niño que crece primero un brazo, primero crece la cabeza, y hasta que la cabeza está en un momento maduro, ya le empieza a crecer el otro brazo, termina de crecer ese brazo, ahora se desarrolla bien su sistema digestivo, y así se va uno por otro. No es así. La naturaleza, hermanos, lo normal es que crezcamos todos de manera integral. Y es esto. Volvamos a leer estos 2 versículos. Dice, espero que con esto sean alentados sus corazones.
Y después, unidos en amor, alcancen todas las riquezas que proceden de una plena seguridad de comprensión. Y el resultado es un verdadero conocimiento del misterio de Dios, es decir, Cristo. Todo esto es de manera integral. Tú no puedes decir que conoces a Cristo y al mismo tiempo no tienes unidad con otros hermanos. Tú no puedes decir que comprendes todos los tesoros de la sabiduría y a la vez estar desalentado. ¿Se fijan? Es incongruente. ¿Por qué? En Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Dice el versículo 4, esto lo digo para que nadie los engañe con razonamientos persuasivos. Todo esto yo creo que nos está apuntando a una madurez. Están luchando por conocer a Cristo. Pablo lucha para que la iglesia en Colosas crezca y madure. Y si alguien está maduro, va a resistir los ataques que vengan. En este caso, esta iglesia, habíamos visto que una de las razones por las cuales el apóstol Pablo les escribe es porque habían ciertos ataques doctrinales y querían desviar su mirada de Cristo. Y esos ataques, hermanos, son sutiles. Así les describe el apóstol Pablo. Son razonamientos persuasivos. Y esto es de la manera en la cual opera Satanás. Él llega a engañar a las personas, incluso a los hijos de Dios, con esa táctica. Son razonamientos persuasivos. Son, de alguna manera, te plantea las cosas para hacerte ver que tal vez con la lógica estás viendo, yo creo que él tiene un punto, tiene razón. Y de ahí, de esa manera, te desvía a dudar de Dios. Exactamente eso, hermanos, pasó con Eva. Satanás utilizó la astucia para engañarla. Y lo mismo utilizó con Jesús cuando le está tentando en el desierto. Él no llega y se presenta de una manera clara y directa. Yo soy el maestro del engaño y a ver si puedes conmigo. Él llega de una manera bien sutil y esa es la forma en la cual el apóstol Pablo dice, ustedes van a resistir todos esos ataques del enemigo. Solo evitaremos, hermanos, llenos de su palabra, llenos de las verdades en Cristo, reaccionar de una manera correcta cuando vengan esos ataques. El que no está creciendo, el que no está luchando por crecer en su conocimiento de Cristo, fácilmente va a ser arrastrado por una corriente extraña. Fabiola y yo ya les habíamos comentado que no teníamos mucho tiempo de casado cuando permitíamos a algunos mormones que nos dieran, pues nos evangelizaran, por así decirlo. Y yo estaba muy fascinado en ver sus argumentos. Yo decía, si yo fuera un poco más débil, casi me hacen caer, casi así como que me dan ganas de decirles, qué bárbaros, están súper muy bien hechos sus argumentos para hacerte creer que el libro del Mormón puede estar a la par de la Biblia. Entonces yo por dentro pues decía, eso es algo tan sutil, tienen un razonamiento tan como que lógico y te van envolviendo y eso es lo que hace el enemigo, son artimañas. Entonces por eso hay que tener mucho cuidado cuando llegan a tocar la puerta un testigo de Jehová o cualquier otro persona que te quiera desviar de Cristo. No lo vas a notar si no estás luchando continuamente por crecer en ese conocimiento de Cristo. Por eso ese es el título de este sermón, te tienes que arraigar en Cristo. Ya les he dicho muchas veces que las sectas crecen mayormente por extraer personas del cristianismo. Entonces hay que tener cuidado con eso. Y aquí está la solución. El apóstol Pablo les dice, esto les digo para que nadie los engañe. Nadie los va a engañar. Ustedes van a permanecer firmes si siguen luchando por crecer en ese conocimiento. Así que solamente con la palabra, pero también hay algo más, hermanos, con la ayuda de nuestros hermanos. Por eso el apóstol Pablo continúa en el versículo 5, fíjense lo que dice, porque aunque estoy ausente en el cuerpo,
Sin embargo, estoy con ustedes en espíritu, regocijándome al ver su buena disciplina y la estabilidad de la fe de ustedes en Cristo. El apóstol Pablo le dice, no están solos, yo estoy con ustedes. Ustedes están luchando, están creciendo, los felicito, los animo, pero de todas formas debemos de ver, hermanos, que nos necesitamos los unos a los otros. Porque, ¿qué tal si alguien te está persuadiendo y tú eres un poco más débil que a otro hermano en la fe y le empiezas a platicar la experiencia? Él también te va a ayudar. El apóstol Pablo, habíamos dicho que escribió esta carta de los Colosenses cuando estaba en la cárcel. Él, yo creo que nunca tuvo la oportunidad de ver en personas a esta iglesia de los Colosenses, pero eso no fue obstáculo para que él les dijera, yo les puedo ayudar. Entonces les escribe la carta, ora por ellos incansablemente y ora luchando para que Cristo sea formado en ellos. Entonces, eso también nos enseña, hermanos, que es la misma tarea que debemos de hacer con los demás. No solamente dejemos esto para hacerlo cara a cara, eso sería excelente, pero sino también, como dice en 1 Corintios en el capítulo 5:3, el mismo apóstol Pablo escribió lo siguiente, pues yo, por mi parte, aunque ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, como si estuviera presente. Ya he juzgado al que cometió tal acción. Entonces decía, no necesito estar presente físicamente para bendecirles a ustedes. Yo también puedo ayudarles en espíritu. Aunque nosotros tal vez pensamos que solamente se pueden ayudar a las personas estando cerca, no olvidemos, hermanos, que la oración es poderosa. La oración es un gran elemento para bendecir a los hermanos. El apóstol Pablo les está reconociendo su disciplina. Él les dice, ustedes han permanecido firmes a los ataques. Él dice, yo le doy gracias a Dios porque aunque estoy con ustedes, me regocijo al ver su buena disciplina y la estabilidad de la fe de ustedes en Cristo. Aquellos que escriben o que entienden el idioma original de la iglesia dicen que lo más probable es que Pablo utilizó frases que te podían hacer pensar en el ámbito de ejército, de la guerra, en el ámbito militar. Si tú permaneciste estable, precisamente es esa palabra, o firme, y que eres disciplinado también, es como decir, te plantaste frente al enemigo y no permitiste que rompiera tus filas. Tú pudiste resistir un ataque del enemigo. Entonces, así son los grandes ejércitos, los grandes escuadrones. Yo estaba viendo un parte, un corto de una película de, pues sí, hay muchas escenas heroicas y esta era de un capitán de un tanque de guerra donde alguien llega y le avista y le dice, ya viene un pelotón de alemanes y van a pasar por aquí. El tanque de guerra se descompone en un crucero y ellos estaban encargados de cuidar ese cruce, perdón. Entonces no servía el tanque y ya eran como 6 soldados nada más y ¿qué hacemos? Vámonos, ya estaban como que listos para correr y el capitán dijo, no, yo me voy a quedar aquí. Ustedes si quieren váyanse, no pasa nada. Pero les infundió firmeza, les infundió aliento y ellos lograron resistir esos ataques. Entonces es lo mismo, si vienen los ataques del enemigo, nosotros solamente lo vamos a poder resistir con disciplina, con firmeza, también ayudándonos entre nosotros, y es ese espíritu de luchar a favor de nuestros hermanos, animándoles. Cuando nosotros aprendamos que debemos de luchar por conocer por Cristo, también, hermanos, yo creo que pudiéramos llegar a cierto nivel de conocimiento, pero si ya alcanzamos cierto terreno de las riquezas de Cristo, hay que también luchar por
permanecer en Cristo. Ese es el segundo encabezado del sermón. También tienes que luchar por no retroceder, por sostener lo que ya alcanzaste. En una de las cartas a las 7 iglesias en Apocalipsis, nuestro Señor Jesús les decía este mensaje a una iglesia: conserva, lucha por lo que ya lograste. Y ese es lo que nos da el sentido de los siguientes versículos. Continuando en el versículo 6 dice: por tanto, de la manera que recibieron a Cristo Jesús el Señor, así anden en Él. Este es un pasaje que me gusta mucho a mí, hermanos, porque tiene mucha enseñanza. Si nosotros entendemos bien la manera en que recibimos a Cristo Jesús, Pablo ya da por sentado de que están en Cristo, pero piensen todo lo que implica esa manera en que recibiste a Jesús. Podemos irnos al contexto inmediato y estudiar todo el capítulo 1, y él les explica: Cristo es esto, es el más supremo, no hay nadie por encima de él. Él es el que está por encima de todo principio, potestad, dominio, cualquier cosa visible o invisible es creado por él y es sustentado por él. ¿Y ustedes creen eso? ¿Crees que es el que te puede trasladar de las tinieblas a su luz admirable? Cuando crees eso por fe, entonces llegaste a la salvación. Yo creo que en ese contexto les está diciendo el apóstol Pablo: ustedes ya son salvos, pero de esa manera en que fueron iluminados cuando de pronto resplandeció el Espíritu Santo y les abrió el entendimiento y dijeron: ya entiendo la Escritura, ya entiendo por qué necesito solamente a Cristo. Al fin Dios me hizo ver qué tan pecador soy, entonces debo de permanecer así, con una actitud humilde, con una pobreza en espíritu, pero también aferrarte en fe a Dios. Y eso implica muchas cosas, ¿verdad? Es decirle: ¿saben qué? Simplemente no vuelvan atrás. Si les está diciendo de esa manera como recibieron, así anden. Es una ordenanza activa que de ahora hasta el fin de sus días deben de permanecer con esa misma actitud. Entonces, yo creo que aquí Pablo ya da por sentado que ellos obviamente comprendieron correctamente el Evangelio, pero tristemente, hermanos, hay muchos congregantes en iglesias que pudieran estar engañados. Voy a decir algo que tal vez sea un extremo, tal vez sea algo que en su momento puede ser en cierta manera tal vez una buena práctica, pero no te asegura la salvación. Y es la dinámica que por muchos años el evangelismo aquí en Latinoamérica pues se nos heredó desde Estados Unidos, y te decían: ¿quieres venir a Cristo Jesús? Pasa al frente, levanta la mano, haz la oración del pecador. Si realmente eso implicara la manera como tú viniste a Cristo, entonces vive de esa forma. Y todos los días vas a tener que estar levantando la mano, vas a tener que hacer la oración del pecador. Que por cierto, esa oración del pecador lo veíamos, un hermano entre semana nos compartió un escrito donde alguien, seguramente con muy buenas intenciones y quería honrar a Dios, hizo las 4 leyes espirituales y te da la oración del pecador diciendo: gracias porque perdonas mis pecados. Pero en esa oración nunca dice que él se arrepintió. Tal vez está implícito, pero de todas formas muchas personas tal vez nunca han entendido bien que implica arrepentimiento, que implica humillación, que implica una fe en la cual te arrojas en Cristo Jesús. Si tú entendiste y viniste de manera correcta a los pies de Cristo, así debes de vivir cada día. Y nuestro Señor Jesús dejó un principio que es no volver atrás. En el Evangelio de Lucas, capítulo 9, el versículo 62, dice lo siguiente: pero Jesús le dijo: nadie que después de poner la mano en el arado mira atrás es apto para el reino de Dios.
¿Se fijan? Es otra manera de decirle, si tú decidiste en algún punto tomar tu cruz, seguirme y hacerlo, lo tienes que llevar a cabo todos los días. Pero, ¿qué pasa si llega un día y donde dices, no, ya, ahora sí está difícil esto, me retracto, este día no voy a seguir a Cristo? ¿Qué es lo que hizo el Señor Jesús? Tú no eres apto para el reino de Dios. Eso es retroceder. Entonces el apóstol Pablo, yo creo que nos está volviendo a referir eso. La manera como recibiste a Cristo Jesús, así anda. No te regreses a ese orgullo que te cegaba y no querías entregar tu vida a Cristo Jesús. No querías sufrir por Él. No querías entregarle todos tus afectos. No querías depositar tu fe como único Salvador. Querías agregarle obras tal vez. Querías agregarle alguna otra cosa. Y eso es lo que trataban de infiltrar aquellos hombres en esta iglesia. Bueno, de manera más específica, yo creo que lo podemos ver en el versículo 7. Fíjense cómo se hace esto de arraigarse. Dice, firmemente arraigado y edificado en él y confirmados en su fe, tal como fueron instruidos, rebosando de gratitud. En el idioma griego dicen que esta palabra arraigado tiene una referencia al pasado. Ustedes en el pasado ya fueron arraigados, ya nacieron de nuevo en Cristo, fueron injertados en en esa vid y ahora están siendo alimentados por Él. Pero las siguientes ordenanzas, hermanos, tienen que ver con nuestra voluntad. Y fíjense cómo utiliza el apóstol Pablo las siguientes palabras. Si ya fuiste arraigado, ahora dice, edificados en Él. Y ahora utiliza una figura de construcción. Esta figura de construcción es que, pues sabemos que el arquitecto tiene un plano, lo trabaja con el ingeniero civil y ellos ponen la base, el fundamento y tienen que empezar a construir de una manera lógica, como se supone que lo hacen los buenos constructores. No van a construir de arriba hacia abajo, sino más bien del fundamento, ir poniendo las estructuras, lo lógico, y levantando de abajo hacia arriba, después al final poner los acabados. Entonces lo que dice el apóstol Pablo, si ya fuiste arraigado en Cristo Jesús, tienes que trabajar en edificarte en Él. Y eso apunta al futuro. Cada paso que das, cada paso que nosotros damos en nuestra vida, podemos decir, hermanos, que están apuntando a Jesús. Si lo planteáramos de una pregunta, yo les diría, ¿tus planes apuntan a darle gloria a Dios? La agenda que tú haces y estás diciendo, yo quiero crecer en Cristo Jesús. O sigues viviendo como si la vida no tiene mucho sentido y sigues haciendo tu voluntad. No, el apóstol Pablo nos invita a decir, edifica en ese fundamento que es Cristo. Aquí, hermanos, entra nuestra responsabilidad, sujetarnos fuertemente de Él. Si nosotros no leemos, si no oramos, si no convivimos con el cuerpo de Cristo, entonces quiere decir que no nos estamos edificando en Cristo Jesús, porque ese es el medio que Él dejó para crecer. También Él dice otra palabra, dice, confirmados en su fe. No solamente edificados, pero dice, confirmados en su fe. Y la fe, hermanos, yo creo que pudiéramos entenderlo en dos sentidos. Puede ser el cuerpo de doctrinas en las que creemos. Ya Pablo les ha dado muchas verdades doctrinales en el primer capítulo. Les está diciendo tantas declaraciones apostólicas de las cuales tenía que ser fundada la iglesia. Y ¿tienes fe en todas estas enseñanzas? ¿Tienes fe en todas estas doctrinas? Y no solamente eso, yo creo que también es una confianza personal que depositamos en esas enseñanzas. Es arrojarnos a Cristo Jesús y decirle, todo esto proviene de ti, yo confío en tu persona, confío en todo esto que me va a ayudar
a encontrarme con Dios. No debo de añadir nada, no debo de quitar absolutamente nada. De lo contrario, ahí vas a ya no estar firme, vas a tal vez seguir los engaños de Satanás y va a perder, pues te vas a meter en un gran peligro. Si el apóstol Pablo al inicio dijo, yo lucho por ustedes, es que él tenía esa carga, yo no quiero que se pierda. Y no debemos de decir que se refiere a perder la salvación, sino más bien te va a ayudar a asegurarte de que si te arraigaste en Cristo, tienes que permanecer ahí. Porque si tú nunca permaneciste, es que en realidad ese evento en el pasado donde fuiste iluminado nunca ocurrió. Pensaste, creíste tal vez en algunas declaraciones del Evangelio, pero nunca lo hiciste personal esa fe en tu Salvador. Y nos da algo más que nos ayuda para entender esa pauta del arraigamiento en la fe en Cristo. Fíjense al final del versículo 7, rebosando de gratitud. A mí en lo más práctico, yo creo que esto, a mí en lo personal, yo creo que me ayuda mucho a saber si entendí, si estoy siendo edificado, si estoy siendo confirmado en fe, si estoy luchando por permanecer en Cristo. Yo creo que necesito ver qué tan agradecido soy, qué tantas alabanzas doy a Dios. Si tengo una vida donde me la paso diciendo comentarios negativos, renegando de todas las cosas, si soy alguien que los demás no quieren convivir mucho tiempo conmigo y ya con él como que tienen un espíritu bien pesado, es bien pesimista, no puedo pasar más de media hora con él, me fastidio y mejor me voy. ¿Por qué? Porque percibes eso en la persona. Pero cuando tú ves a alguien bien agradecido, que hasta le agradece por cosas que, válgame, es una tontería, porque está tan contento y agradecido con Dios por algo tan simple y sencillo, yo creo que son las personas con las que más queremos estar de cerca, ¿verdad? Y quiero terminar esta última aplicación, y ya estamos al final de nuestro mensaje, con la historia de los 10 leprosos en Lucas capítulo 17. Nosotros, parafraseando la historia, sabemos que llegan unos leprosos, va pues Jesús viajando de aldea por aldea, y de pronto 10 hombres desde lejos le gritan a Jesús, ten misericordia de nosotros, ten misericordia. Y aquí la encontramos en Lucas 17, a partir del versículo 11. Declaman en el versículo 13 gritando, Jesús Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo, vayan y muéstrense a los sacerdotes. Y sucedió que mientras iban, quedaron limpios. Entonces uno de ellos, al ver que había sido sanado, se volvió glorificando a Dios en alta voz. Cayó sobre su rostro a los pies de Jesús y le dio gracias, y este era samaritano. Jesús le preguntó, ¿no fueron 10 los que quedaron limpios y los otros 9 dónde están? No hubo ninguno que regresara a dar gloria a Dios, excepto este extranjero. Entonces le dijo, levántate y vete, tu fe te ha sanado. La Reina Valera y otras versiones dice, tu fe te ha salvado. Entonces, yo quiero que tratemos de ver en este leproso, hermanos, todo lo que acaba de enseñar el apóstol Pablo. Él ejerció fe. Ellos tenían cierto conocimiento de Jesús porque ya habían oído, pues se mantiene sanando gente. No le gritaron así nada más porque sí, dijeron, esa es la persona correcta. Todos depositaron su fe en Jesús, todos se arrojaron a él en misericordia. Todos los 10 leprosos clamaron y le dijeron, ayúdanos, ten misericordia de nosotros. Ellos estaban conscientes de que se iban a morir. Yo creo que ya sus voces, yo siempre me los imagino bien horribles, sus voces, así como unos zombies y bien terrible ahí. Pero Jesús les dice, los sana de una manera distinta, les dice, vayan y preséntense a los sacerdotes. Y ellos
todos los 10 ejercieron fe, hermanos. Si uno no hubiera ejercido fe, hubiera dicho, pues se sale, ¿por qué no me sanó aquí? Aquí me quedo yo pues ya perdí mi oportunidad, pero no, los 10 ejercen fe, obedecen a Jesús y los 10 obtuvieron misericordia. ¿Por qué? Porque en algún punto ellos empezaron a sanarse. No llegaron con los sacerdotes, sino que en el camino fueron transformados nuevamente, recibieron la gracia de Dios. Pero lo que hace la diferencia, hermanos, es que solamente uno regresó agradecido. Y yo creo que debiéramos de tener mucho cuidado también nosotros. A veces nuestra vida se vuelve puras quejas, entonces hay que tener cuidado, hermanos. Yo creo que tal vez no has sido arraigado, y si has sido arraigado, necesitas luchar por edificarte, por confirmarte en la fe. ¿Por qué? Porque si no, pues va a venir un viento extraño de doctrina, va a venir una situación difícil a tu vida y hasta ahí va a llegar tu fe. Entonces, hagámonos esa pregunta, ¿eh? ¿Cuál leproso soy yo? Soy uno de esos 9 que no dieron gloria a Dios. Pero se fijan, cuando tu entendimiento es iluminado y realmente eres arraigado en Cristo Jesús, hay una transformación. La Reina Valera dice, vete, tu fe te ha salvado. Es, es tu fe, no fueron tus obras, tú realmente confiaste. Conocimiento es distinto a los demás, no se quedó como algo intelectual. Tú sí llegaste a transmitirlo sinceramente en tu corazón y al mismo tiempo entendiste. En Colosenses, yo creo que a mí se me hace como que es uno de los versículos centrales y que vamos a regresar muy frecuente, capítulo 1, versículo 6, así les dice al final, así lo ha estado haciendo también ustedes desde el día que oyeron y comprendieron la gracia de Dios en verdad. Cuando tú comprendes la gracia de Dios en verdad, no puedes quedarte sin agradecerle. Y este leproso dice, se postra delante de Jesús, le da gloria a Dios y le dice, gracias porque si no hubieras hecho eso, yo hubiera muerto, ya no tenía esperanza, yo ya no podía abrazar a mi familia, tú eres aquel que merece la única honra y gloria. Y eso hizo la diferencia con los demás. Yo creo que este leproso en verdad recibió salvación. ¿Por qué, hermanos? Porque eso es una marca que dice el Evangelio. Cuando la gracia de Dios se derrama de manera efectiva a tu vida, tiene que haber agradecimiento. Es muy bien claro que yo lo veo también en ese joven rico que se le invitó a dar todo a los pobres. ¿Y él qué pasó? Dice, se fue triste. Y Zaqueo, ¿no? Zaqueo, dice, aprisa y gozoso baja del árbol. Él, yo creo que al siguiente día es cuando dice, voy a dar todo a los pobres y también cuadruplicado al que defraude. No se ve como que está batallando, se ve ese gozo, hermanos. Entonces, examinémonos, digámosle a Dios, perdóname si me la paso renegando. Perdóname y ayúdame a crecer en ese conocimiento. Y yo quiero que Dios, hacer una oración para que Dios nos ayude a cada uno de nosotros a aplicar este mensaje. Tenemos que arraigarnos en Cristo, tenemos que luchar por conocer a Cristo. Entonces esa lucha es congregándote, ejerciendo tus dones, orando, leyendo la Biblia, humillándote también para que te ministren a ti. Y eso es una lucha de permanecer en Cristo. Si ya crees que estás teniendo una vida estable de tu lucha, ya estás entendiendo, teniendo devocionales más frecuentes, teniendo periodos más largos de oración, tienes que también luchar por permanecer de esa forma. Y así
se va a notar ahora sí cuando, ahora yo recuerdo, ¿no? Cuando mis papás les llegaba un día les llegué con 3 reportes de la escuela y pues él bien enojado. Pero digo, ¿qué diferencia será cuando llegue así y de todas formas no pierdas el gozo? Eso es algo increíble, ¿no? Que lleguen así con un hijo tuyo una noticia, o que tu esposa te haga algo que nunca lo tolerabas, o que tu esposo también te salga con la de siempre y tú no puedas aún así reflejar ese gozo. Y yo no quiero decir, hermanos, que hay momentos donde tienes que estar risa y risa siempre, sino que se debe de reflejar, porque es un mandamiento, dice, dad gracias en todo, porque esto es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Eso es otro pasaje. Y tenemos otros pasajes, hay muchas maneras de cómo podemos aplicar esto, hasta en el dar. Fíjense, yo estaba pensando, ¿por qué tenemos ese versículo? Cada uno de como propuso en su corazón, no por tristeza, por necesidad. ¿Por qué? Porque Dios ama al dador alegre. Yo creo que es una ofensa, hermanos, si damos a Dios y no estamos agradecidos. Hay otro peor caso, que ni siquiera le damos, ni siquiera te acercas y se te olvida que tenías que haber depositado, pero eso es lo de menos, depositar. Más bien yo creo que Dios tiene que decir, yo quiero ver a mis hijos agradeciendo y decirle, pues a lo mejor voy a comer puras tortilla con sal esta semana, pero te agradezco porque de todas formas derramaste tu gracia en tu hijo, me has dado lo más valioso y ahora entiendo que no solo de pan vivirá el hombre, así que ahí te van, aunque sea unos centavos como la viuda, pero lo vas a dar con gozo, lo vas a dar con gozo. Entonces examinémonos, hay muchas maneras de que aplicarlo, pero que Dios nos ayude. Oremos. Padre nuestro, tú sabes, Padre, que tal vez hemos sido negligentes en luchar por conocer a Cristo, también luchar por permanecer en Cristo. Ayúdanos a entender que necesitamos ser arraigados en Él. Ayúdanos, Padre, porque la vida es difícil, pero contigo hay gozo. Tú haces, Padre, que nuestros días difíciles sean distintos, Señor. Tú eres el que nos da esperanza. Tú eres el que nos ayudas y nos motivas para luchar también al lado de nuestros hermanos. Ayúdanos a tener esa virtud del apóstol Pablo, que él también libraba esa batalla, aunque no estaba presente en persona, en espíritu podía orar, interceder por otros hermanos en Cristo. Ayuda a nosotros también tener esa virtud, interceder por los que no vinieron hoy, por otros familiares, otros creyentes que tenemos en otros países, que tal vez nunca veremos. Ayúdanos a reflejar eso, Padre, porque también debemos de entender que es una gran verdad de que estamos en tu reino y aquí todo es diferente, Señor. Debemos de crecer y arraigarnos cada vez más en Cristo Jesús. Gracias por tu palabra en Cristo Jesús. Amén.